Tomen sus lugares, hermanos. Hoy estamos llegando al último de los mensajes a las 7 iglesias, el mensaje a la Odisea. Y en cada uno de estos mensajes hemos hablado de un formato, ¿verdad? De un formato en que va dirigido. Es el mismo formato para cada una de las 7 iglesias. Y básicamente es a quién va dirigido, quién envía, palabras de reconocimiento sobre el trabajo desarrollado, una amonestación o exhortación y al final una exhortación y una promesa de parte de nuestro Dios. Y ese es básicamente el resumen para cada uno de los mensajes a cada una de estas 7 iglesias. Pero el mensaje a la Odisea se caracteriza por algo muy especial. Si el mensaje que vimos la semana pasada a la iglesia de Filadelfia se caracterizó porque no tenía una exhortación o no tenía una reprensión, el mensaje a la Odisea se caracteriza porque no hay ningún reconocimiento acerca del trabajo. Es decir, va directamente a la amonestación, va directamente a la reprensión. El mensaje a cada una de las iglesias, hemos dicho, va dirigido a nosotros. Tenemos que entenderlo así en varios aspectos. Que es cierto que en aquel momento el mensaje cuando iba a Éfeso tenía algunas características. Cuando iba, como veíamos la semana pasada, a Filadelfia era una iglesia con ciertas características, pero hoy nosotros somos la iglesia del aquí y del ahora. Hoy nosotros somos los que tenemos y que vivimos en carne propia las situaciones. Y cada uno de estos mensajes que en aquel momento iba dirigido a una iglesia en particular, debemos de considerarlo que es para nosotros. En aquel entonces era una costumbre y era algo muy interesante que cuando las iglesias recibían un mensaje, una carta, la compartían con las otras iglesias. Vemos esto, por ejemplo, en las cartas del apóstol Pablo, cuando él le escribe a una iglesia a Colosas, dice, esta carta también léanla en esta otra iglesia. Y así van dando indicaciones, y por eso es que estas cartas, tanto las del apóstol Pablo, las cartas universales y este libro profético, pues llega a difundirse y llega a diferentes iglesias. Entonces, también en la frase que leemos al final de cada uno de estos mensajes, que es la misma frase, el que tiene oído, oiga. Entonces, no era solamente para la iglesia de Filadelfia, como veíamos la semana pasada, sino es también para nosotros. No solamente era para la iglesia de la Odisea este mensaje, sino es hoy día para nosotros. ¿Quién escribe el mensaje? Hemos dicho que cada una de estas cartas nos presenta algunos atributos o algunas características o unas cosas especiales del Señor Jesús principalmente, que tiene que ver con el mensaje y la forma en que va dirigido. En este caso en particular, ahí en el versículo 14, nos dice, ¿quién escribe la carta? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Fíjense otra vez, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. La palabra amén, pues la usamos y la conocemos todos como así sea, ¿verdad? Así sea. Nada más que en el griego tiene una connotación bastante interesante, porque en el griego no solamente es un así sea, en que, bueno, lo que oró el hermano, que así sea, ¿no? Amén. O lo que estamos orando, que así sea, amén. No, sino que el amén, la palabra amén en el griego, la connotación que tiene es una palabra de
aseveración, de afirmación, de certeza. Esto es así. Esto es así. Esto es la verdad. Como en los credos, ¿verdad? Cuando hablamos del credo, no es un creo de, pienso que posiblemente podría ser así. No, sino cuando afirmamos o decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, estamos aseverando, estamos afirmando, estamos asegurando. Entonces, la característica que nos da aquí del Señor Jesús es el verdadero, el que es de veras, el que es la verdad y el que es en verdad. Después, podría parecer para algunos que el texto es un pleonasmo cuando ahora le menciona como testigo fiel y verdadero, ¿verdad? Como que a veces decimos, si ya dijo el amén y amén quiere decir el verdadero, ¿por qué ahora está presentándolo como el testigo fiel y verdadero? Pero no es así, porque la palabra de Dios no está hablándonos de un pleonasmo simplemente de que hay el que es verdadero y que de veras es, sino nos está afirmando algo para que lo tengamos bien claro. El que de veras sabe cómo son las cosas, el que nos puede dar un diagnóstico real, aunque a mí no me parezca, aunque a mí no me guste, aunque yo tal vez tengo otra percepción de las cosas, él sí me puede dar una percepción real de cómo son las cosas, el testigo fiel y verdadero, el principio de todo. Tú a veces dices, no, pues yo lo vi de esta manera y yo lo entiendo de esta manera, pero aquel que es el principio de toda la creación y por quien todas las cosas fueron hechas, es el que va a decirle a la iglesia su situación, su condición. ¿Por qué es importante esta afirmación sobre el Señor Jesús en este mensaje? Porque las cosas que va a decir son reales. Algunos pueden argumentar, no, esto no es así. Algunos pueden exponer sus causas, algunos podrían decir que no, pero el mensaje es así y no podemos decir que es falso. Entonces, el amén, el testigo fiel, el verdadero, nos va a describir quiénes somos y ante él no hay argumentos o hay cosas que nosotros podamos decir, porque él lo sabe todo simplemente. La primera cosa, dijimos que en este mensaje no hay palabras de reconocimiento o no hay palabras de, bueno, están haciendo las cosas bien en este aspecto, sino en este mensaje que dirige a esta iglesia en particular va directamente a la reprensión. ¿Y qué es la primera cosa que reprende? Lo primero que reprende es la tibieza. Versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Entonces, lo primero que reprende el mensajero es la tibieza. ¿Qué es ser tibio? Bueno, el texto lo explica, ¿verdad? No es algo que no es frío o no es caliente, es un término medio. ¿Cómo se traduce eso en la vida cristiana? ¿O de qué está hablando? Alguien que no vive la vida cristiana en una forma ferviente, deseoso, o alguien que pues está completamente alejado de la vida cristiana. Alguien tibio es alguien que vive la vida cristiana así en un término medio. En un momento se comporta como cristiano y hasta lo vemos hablar, expresarse, dirigirse, ser como cristiano, pero en otros momentos ni lo podemos distinguir como tal, ¿verdad? En otros momentos no refleja nada de esto en su vida, de su vida en Cristo. Esta parte es muy fuerte, lo que sigue, porque inmediatamente da una sentencia sobre las personas que son así. El verso 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Qué fuerte es esta sentencia. Alguien que Dios completamente detesta, alguien que Dios no puede soportar, que no puede estar dentro de él. Entonces viene un poco más de detalle en el pasaje sobre en qué consiste la tibieza y describe un poquito más cómo son estos cristianos, porque estamos hablando de una iglesia, la iglesia de la Odisea. El verso 17 es una revelación de la mala percepción contra lo que es fiel y verdadero, válgala. ¿Por qué digo es una revelación? Porque generalmente nosotros tenemos una percepción de las cosas y decimos esto es así. Pero el que es fiel y verdadero nos dice cómo son las cosas realmente. Versículo 17, y tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y me parece muy interesante porque nos da una visión clara de lo que debe ser la percepción. Ahí la primera frase es, tú dices, yo soy. Y generalmente, ¿qué pensamos nosotros de nosotros mismos? ¿Cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos? ¿Cómo nos medimos? Tenemos que decir que la mayoría de las personas, no quiero generalizar, piensan que su forma de actuar es la correcta. Piensan que ellos tienen la razón. Y si en algún momento reconocen que hay algo malo en ellas, se justifican porque piensan, pero no es tan malo. Muchos también lo hacen. Y si los demás lo hacen, eso me da a mí derecho también para hacerlo. Fíjense cómo nos describe esto. Porque muchos cristianos así lo piensan. Los cristianos tibios son los que piensan de esta manera. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pues si yo soy cristiano, yo no tengo necesidad de nada. Yo ya soy cristiano, ya tengo a Jesús en mi corazón. Es de aquellos cristianos que dicen, yo soy hijo de Dios. No me hace falta nada. O incluso aquellos cristianos que dicen, soy hijo del Rey de Reyes y no me va a hacer falta nada. Dios me va a proveer de todo. Todo lo que le pido, Él me lo da. Y piensan de esta manera, pero no consideran que tienen que obedecer a Dios y que vivir conforme a lo que Dios pide. Tienen a Dios para que Él supla sus necesidades, pero no ven a Dios como alguien a quien ellos se deban de someter. En contraste con eso, la realidad del fiel y verdadero dice, ¿no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo? 5 cosas, 5 características muy fuertes. Voy a ir leyendo algunas definiciones de la Real Academia de cada una de estas cosas y me gustaría que pusiéramos un poco de atención porque sí son algo interesantes. La primera, desventurado. La palabra, así como lo describe la Real Academia, es un desgraciado. Lo dice 2 veces. O sea, ustedes buscan desventurado en el diccionario. ¿Qué es un desventurado? Un desgraciado. Y lo dice en 2 términos, en 2 sentidos. Uno, que carece de gracias, o sea, que no es simpático para nada. Y la otra, que lo dice es que carece de suerte, o sea, que pues no le va bien. Otra definición que da la Real Academia es un cuitado, apocado, sin espíritu. Un desventurado es alguien, sí. Otra definición que da es un avariento, un miserable.
Entonces, a veces cuando, y si lo vemos en el sentido de la gracia de Dios, un desgraciado es alguien que Dios no ha tenido de su gracia para con él. Pero en ese sentido no lo está diciendo. La segunda palabra es miserable. Y repito, podría parecernos como en ocasiones como pleonasmo, como muy reiterativo en algunas cosas. Pero ¿qué es un miserable según la Real Academia? Dice un ruin, un canalla, alguien extremadamente tacaño. Esa parte me llamó la atención. Extremadamente pobre. Dicho de una cosa insignificante y sin importancia. Alguien desdichado, abatido, infeliz. Pero si es cristiano y es hijo de Dios. La tercera característica es alguien pobre. Y bueno, yo quise ir a la Real Academia y hay un montón de connotaciones que da sobre qué es alguien pobre. Y no voy a leer todas, simplemente voy a mencionar algunas. Alguien necesitado que no tiene lo necesario para vivir. Alguien escaso, insuficiente. Algo que me llamó la atención, una connotación es de poco valor y entidad. Alguien pobre es alguien de poco valor. Otra connotación que da también la Real Academia sobre alguien pobre es infeliz, desdichado, triste, corto de ánimo y de espíritu. Ciego, bueno, hoy nos regañarían porque ya no se debe decir ciego, se debe decir invidente, o alguien ya no nos dice que no se debe decir inválido, sino se debe decir alguien con capacidades diferentes, ¿verdad? Y la Real Academia lo define como alguien que está privado de la vista, pero fíjense, también da estas connotaciones sobre alguien ciego, poseído con vehemencia de alguna pasión. O sea, cuando alguien se ciega por algo, ¿verdad? Es un ciego, está ciego porque eso no lo dejó ver. Ofuscado, alucinado. ¿Se acuerdan que hemos dicho que alguien que está enojado es peor que un alcohólico? Entonces, alguien ciego es alguien que se enciende y no ve las cosas, está alucinado. Otra definición de ciego que da la Real Academia es dicho de un sentimiento o una inclinación muy fuerte que manifiesta dudas. Por eso que siente no puede ver las cosas. Como los sentimientos o la percepción de las cosas que nosotros a veces tenemos sobre algo no nos deja ver. Y la quinta característica dice desnudo. Ya hablamos un poco sobre el vestido en una ocasión pasada, pero vamos a ver qué dice la Real Academia sobre qué es una persona desnuda. Dicho de una persona o de una parte del cuerpo que no está cubierta de ropa, algo que no le protege, ¿no? Vestido con ropa escasa de manera indecente, ¿no? Anda desnudo. Dicho de una persona falta o despojada de lo que normalmente cubre o adorna. Finalmente, desnudo dice falto o carente de algo, especialmente de recursos o bienes. Y bueno, es interesante a veces la percepción que nosotros podemos tener de nosotros mismos y la percepción que Dios nos da de cómo realmente nos encontramos o cómo alguien realmente se puede encontrar, un cristiano, y está hablando, repito, de cristiano. Pero lo hermoso del texto, sí puede haber toda esta condición, sí puede haber toda esta situación, es que el texto nos dice qué hacer, porque la pregunta sería, bueno, ¿qué hago? Si me encuentro en esta situación, ¿qué hago? Y los siguientes 3 versos nos hablan sobre qué hacer. Y me llama la atención porque tal vez una persona tibia que tiene una percepción
propia de que él está en lo correcto, tiene sus problemas, no se da cuenta de cuál es su verdadera condición, pero la Biblia que nos describe esa condición nos dice qué es lo que sí puede hacer. Y algunos cristianos pueden pensar que están en lo correcto sin darse cuenta de que no es así. Siempre me viene a la mente la oración de David, ahí en el Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué ha pasado? Las personas muchas veces van, por ejemplo, al psicólogo para que les diga un poco sobre cosas que no están viendo, ¿verdad? Y qué es lo que pueden hacer. Algunos después de algún tiempo y de estar algunas consultas tratando, averiguando, se dan cuenta de situaciones que vivieron en la infancia o cosas o formas de vida que adquirieron o heredaron, probablemente malos hábitos y formas de pensar que no son lo correcto. Y después buscan cómo arreglarlo. Pero la Biblia aquí nos da una receta muy interesante sobre qué hacer. Versículo 18, 19, 20. Si lo tienes, estamos en Apocalipsis capítulo 3. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio. Voy a detenerme ahí primero. Y lo que yo estuve viendo un poquito sobre los consejos que nos da sobre qué hacer, me llamó la atención que el primer consejo le puse ahorrar. Lo primero que podemos hacer es ahorrar. Y bueno, claro, se trata de un ahorro espiritual, ¿verdad? Fíjense la primera frase que dice, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado. Y repito, me llamó la atención porque como alguien pobre, miserable, como el que acaba de describir ahorita, puede comprar oro. Si no ahorramos, no podemos. Las finanzas es todo un tema que crean las finanzas mucho problema. Si alguno no sabe administrarse, es muy fácil endeudarse. Hoy día están de moda las tarjetas de crédito, ¿verdad? Y bueno, alguien que no sabe usar o medirse en algunas cuestiones de esto, piensa que las tarjetas de crédito son dinero que puede disponer simplemente, pero si descuidas y si tú piensas, es dinero que yo puedo tener y gastar, cuando menos te das cuenta ya estás muy endeudado. Y si no pagas los intereses, la deuda sube y se infla todo, ¿verdad? Y entonces de repente alguien que dice, pues si yo tengo, más bien es una persona endeudada en todos los sentidos. Entonces hay que aprender a administrarse, a ahorrar, hay que aprender a pagar las deudas. Y el ahorro representa, y ya cuando lo llevamos esto al plano espiritual, ¿cómo ahorro espiritualmente? Pues representa también el ahorro, lo mismo que representa acá en el aspecto financiero. Ciertos sacrificios, dejar de hacer gastos innecesarios para gastar en solamente lo que necesito. Necesito aprender dice ahí la figura, apretarme el cinturón. Tengo que gastar menos en cosas que no me convienen. Si hay algo que es un lujo innecesario, tengo que aprender a decir que no. Y hay muchas cosas espiritualmente en las que a veces nosotros queremos seguir gastando. Y lo único que hacen es quitarnos nuestra relación con Dios. Por ejemplo, ¿cómo inviertes tu tiempo? ¿Ahorras o en qué lo gastas?
¿cómo ahorramos espiritualmente? ¿Realmente gastas en lo que debes de gastar? La segunda cosa que veo aquí de recomendación de qué hacer es gastar en lo que debemos de gastar. Ahorrar, sí es cierto, tengo que ver cómo hago para sacar y comenzar a ahorrar, pero la segunda cosa que nos dice el texto es, bueno, tú debes de gastar en lo que sí es importante, y hay varias cosas que nos dice que son importantes. La primera cosa que dice que es importante, oro refinado para que seas rico. ¿No está diciendo esto? Para sacar el oro refinado se requiere otro sacrificio. El oro representa la pureza, algo limpio, representa también la santidad. No vamos a ahorrar nada más para pequeñas cositas. Fíjense lo interesante, porque lo que Dios nos está diciendo es que ahorremos para cosas que valen la pena, que se requiere un sacrificio para tenerlas. Algo puro. Claro que tiene que ver con la santidad, como la siguiente cosa en la que debemos de gastar, que dice ahí el pasaje, vestiduras blancas. Repito, ya hablamos de las vestiduras recién en otro de los mensajes a las iglesias. Y el aspecto bíblico en cuanto a la relación de las vestiduras y la desnudez. Hablamos, cuando habla la escritura de vestiduras blancas, nos habla de la santidad, el esfuerzo, el sacrificio. Pero sobre todo de cubrir nuestras vergüenzas, nuestras miserias. No se trata de ser hipócritas, porque podríamos decir, ay, cubro para que no me vean mi vergüenza. Se trata de buscar la santidad. Cubro mis miserias, sí, pero se trata de cubrirme de las inclemencias del tiempo. Si llueve o si hace frío, si hace calor, hay diferentes tipos de vestidura. Y debemos estar listos para los diferentes momentos. Fíjense otra cosa que nos dice el texto en lo que debemos de gastar: en nuestra salud. Sí. ¿Por qué digo que dice que debemos de gastar en nuestra salud? Unge tus ojos con colirio, ¿para qué? Para que veas. Hay gente miserable que no quiere gastar en su salud. Hay gente que tiene y puede, pero no quiere gastar en su salud. A veces dice, pues de algo me voy a morir. Hay gente que tiene no solo dinero para comprarse unos lentes, sino unos buenos lentes y que hasta le hagan verse bien, ¿no? Pero no quiere gastar. Hoy hay tanta variedad de lentes o tanta variedad de medicamentos. Pero hay áreas, y si lo llevamos al plano espiritual, hay áreas en las que no queremos gastar en nuestra salud espiritual. Eso nos hace no solo ver bien, sino vernos bien. Alguien que no se ve al espejo y que ahí ando con el gallito, o ahí ando con las guiñas, no solo nos hace ver bien, sino nos hace vernos bien. ¿Qué es en lo que Dios quiere que gastemos? ¿Sí se dieron cuenta? Oro refinado. ¿En qué? ¿Más? Mencioné en vestidos, en nuestra salud. Lo mejor para nosotros. El versículo 19 a mí me pareció un versículo muy hermoso, fuerte, sí, pero hermoso. Está hablando de qué hacer, estamos hablando de qué hacer. Bueno, si nos encontramos en esa posición de decadencia espiritual, aquí nos está diciendo qué hagamos. Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Tiene
un principio muy interesante en cuanto a los hijos de Dios. Dios castiga a sus hijos y los castiga, ¿por qué? Porque los ama. Y hemos hablado de eso varias ocasiones. ¿Se acuerdan de Jeremías? Jeremías, que hablaba de cómo Dios iba a castigar a todos los pueblos que vivían alrededor del pueblo de Israel, pero siempre terminaba con el pueblo de Israel y decía: Israel, y a ti te voy a castigar. ¿Por qué? Porque te amo, porque eres mi hijo. Sin castigo no te vas a quedar. Así Jeremías lo repite en diferentes ocasiones. Y entonces aquí lo que está diciendo a esta iglesia de la Odisea, y no a la iglesia Betania, ¿verdad? Está diciendo a la iglesia de la Odisea: pues eres tremendo, no hay nada en que te pueda felicitar, porque pues eres tibio y estás viviendo en eso, pero te amo. Por eso digo que es muy fuerte lo que está diciendo. Te amo y quiero que estés bien. ¿Qué tienes que hacer? Dos cosas, dos recomendaciones que da en este texto. Ser celoso. Con la mujer, no. Ser celoso por las cosas de Dios. No ser tibio. Ser caliente en las cosas de Dios. No solamente, ay, esto sí me parece bien. Aquí, ay, sí, parezco un cristiano que dice, ay, el hermano, qué consagrado. Sino ahí, en todo lugar donde nos encontramos, ahí tenemos que ser celosos por las cosas de Dios. No solamente por las cosas que a mí me parecen y que son favorables para mí. Y leo este texto y este texto sí me gusta, pero este no me gusta porque no me gusta lo que me dice a mí. La segunda cosa que dice este texto es: arrepiéntete de ser un cristiano tibio. Ve tu condición, tu situación y arrepiéntete de pensar que puedes vivir una vida a ratos de cristiano y a ratos de otras cosas. Pero la cosa más hermosa que podemos hacer la veo en el versículo 20. Creo que es un texto clásico que a lo mejor muchos conocemos de memoria, y es algo que, o sea, estamos hablando, fíjense, de la condición, cómo nos vemos, pero estamos hablando de qué hacer para salir de esa condición. Versículo 20, ¿quién se lo sabe de memoria? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, estaré en él, cenaré con él y él conmigo. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que me dice este texto que debo hacer para dejar de ser tibio y vivir una vida que agrade a Dios? Repito, ¿qué es lo que debo de hacer que me dice este texto que me va a hacer dejar la tibieza y vivir una vida que agrade a Dios? Yo lo traducí o lo vi simplemente en deleitarme en la comunión con Dios. Lo voy a decir de otra forma: deleitarme en la comunión con Dios. El Señor acaba de decirle en el verso anterior a esta iglesia que actúa de esta manera: te amo, por eso te castigo. Pero este texto también es hermoso en muchos sentidos, porque nos describe cómo el Señor Jesús está ahí atento, expectante, llamando a nuestra puerta. Y muchos cristianos todavía titubeando con las cosas de afuera. Todavía está atraído por esas cosas de allá. Pero lo que el Señor Jesús quiere que nosotros también querramos es deleitarnos con Él. Que tú vengas a esa comunión con Él. Una comida. Hace rato estábamos en la reunión de varones y ya comenzaron a hablar de algunas cosas que debíamos de hacer, y pues vamos a hacer tal vez este trabajo social, o vamos a ver esto. Me dijeron, pero primero vamos a conocernos un poco más, vamos a
a comer y a conocernos, y hasta hablaron de la vistecisa y de el pastel de chocolate y todo, para que socialicemos, para que comamos, para que convivamos. Y algo que estamos viendo en ese estudio de Romanos 12, es que Dios pide de nosotros todo. Y como Dios que pide de nosotros todo, lo que nosotros tenemos que hacer es rendirnos a Él. Pero en ese rendirnos a Él, estamos como nosotros poniendo en balanza lo que tenemos, lo que hemos ganado, lo que Dios nos ha dado tal vez y todo, y decimos, rendirme a Dios representa dejar todo esto. Y rendirme a Dios quiere decir que tengo que renunciar a todo esto porque Él me pide todo. Sí. Pero lo que estamos viendo es precisamente esta parte. Dios nos pide, sí, que renunciemos a todo eso, pero Él nos está ofreciendo lo mejor, lo mejor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si algún cristiano que anda tibio, es lo que está diciendo el texto, cree que todavía puede tener cosas buenas por ahí, ¿no? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo quiero deleitarme con Él, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Nos aman. Tal vez nosotros lo hemos defraudado una y otra vez. Nos ama. Quiere que nos deleitemos con Él. Hay tiempo todavía para cambiar y esforzarnos y buscar cosas. Hacer las cosas bien y mejor. Es increíble. O sea, esta que es la iglesia más rebelde, podríamos decirlo, a esta que es la iglesia que no le reconoce nada de trabajo, es increíble la promesa que le da. ¿Sí se fijaron qué promesa le da? Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. ¿Estás dispuesto a deleitarte en mí? Dejar de deleitarte en todas esas cosas y venir al conocimiento. Al que venciere, le daré el sentarse conmigo en mi trono. Es increíble la promesa que Dios da. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga. Ahí está la invitación. ¿Qué hacer? Ahí está. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y tú, Señor, nos conoces, sabes cómo somos. Eres el fiel y verdadero, el que dice exactamente las cosas como son. Y a ti no te podemos engañar en nada. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te suplicamos, Señor, tu cuidado, tu dirección, tu bendición. Haznos ver y entender qué es lo que quieres tú de nosotros. Señor, pues te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.